Tucker Carlson fuera de Fox News. Bueno, espero que sepan quién es Tucker Carlson. Tucker Carlson es un periodista ultraconservador que se ha ido moviendo hacia el neonazismo, a la supremacía blanca y a la teoría de la sustitución, la teoría del reemplazo. Esta teoría del reemplazo es una de las teorías recurrentes del racismo nazi, según la cual los blancos, que creen que son ellos, corren el riesgo de ser sustituidos por los inmigrantes latinoamericanos o mexicanos, por los árabes en Europa, el invento de Eurabia, por los judíos, en el caso de los alemanes, iban a ser sustituidos y contaminados por los judíos, y así sucesivamente. La teoría del gran reemplazo no tiene ningún sustento, además, porque a ningún país ni a ninguna sociedad le ha pasado jamás que los inmigrantes se conviertan en una mayoría, como no es Estados Unidos, pero en Estados Unidos los inmigrantes se convirtieron en mayoría, pero dejaron de serlo. El proceso de reemplazo que sí sufrieron los indígenas americanos no se está dando ni se puede dar en otro país, pero es uno de los argumentos clásicos. Entonces, toda la lucha contra la inmigración de Donald Trump fue apoyada por Tucker Carlson, porque así iba a evitar el gran reemplazo. Y en este terreno, y el terreno del supremacismo blanco, y en el terreno de la lucha en contra de los derechos de personas de color distinto, de sexualidad distinta, etc., se convirtió en la voz del ultraconservadurismo y en uno de los psicofantes más despreciables de Donald Trump. Y ahora que Fox News tuvo que pagar $787.5 millones de dólares como acuerdo con Dominion Voting Systems para no seguir adelante con un juicio, resultó muy peculiar que esto pasó el miércoles, creo, porque ya hablamos de lo de Dominion aquí la semana pasada. El martes decidió Fox llegar a un acuerdo y no llegar a juicio, para que no tuvieran que además declarar como testigos tanto los presentadores de Fox, Hannity, el propio Tucker Carlson, y los propios dirigentes, es decir, Lachlan Murdoch y Rupert Murdoch, el dueño y el hijo del dueño, que se supone que lo está dirigiendo. Pero al parecer lo que pasó es que a lo largo inmediatamente antes de que comenzara el juicio, y para impulsar la decisión de pagar el acuerdo en vez de ir a juicio y demostrar que no habían difamado a Dominion Voting Systems, entre las cosas que aparecieron unos mensajes de texto de Tucker Carlson bastante preocupantes para la empresa. Tucker Carlson además ahora está siendo acusado por acoso sexual por parte de algunas compañeras de trabajo. Entonces aparecieron mensajes de texto, según contaba el New York Times hoy, en los que se refería de manera degradante a algunas mujeres, se metía con sus propios jefes. Eso es muy brillante, tiene que ser brillante para hacer una estupidez de ese tamaño. Y resultó que si esos textos hubieran salido a la luz, pues hubiera sido mucho más fácil que les condenaran a pagar los $1,600 millones de dólares que originalmente pedía Dominion Voting Systems. Y entonces, en parte por Carlson, según sugiere el New York Times hoy, en parte por Carlson, pues les pagaron 787 millones, que es un dinerito. Y el lunes nos enteramos de que Tucker Carlson fue despedido, y al parecer fue despedido por decisión del hijo de Rupert Murdoch. Y esto nos obliga a pasar rápidamente a otra cosa, que es la tele rusa. Verán ustedes, lo primero que pasó en el momento en que Fox News anunció, pero además lo anunció una presentadora con una seriedad así de presentadora de la televisión de Corea del Norte, Fox News y Tucker Carlson han decidido mutuamente separar sus caminos. Fox News le agradece muchísimo. Una absoluto almidón que tenía esa mujer al presentar esto, era menos creíble que si le hubiera dado el pato a Donald, ¿no? O sea,
que lo habían despedido y se habían acordado mutuamente separar sus caminos. Minutos después, Russia Today le ofreció trabajo a Tucker Carlson. Russia Today, sí, la Russia Today de Ina Finogénova, de Margarita Simonian, la Russia Today que fue la gran transmisora de la propaganda rusa durante muchos años en varios idiomas, incluido por supuesto el español, con Ina y otras personas y con quienes han estado mucho, por ejemplo, el independentista vasco que ahora está en México, ¿cómo se llama? Arconada, Cato Arconada, en realidad se llama Israel Arconada, pero le gusta lo de Cato. Cato Arconada y Jalife y Roger Waters, gente de ese calibre va mucho o iba mucho a Russia Today. Y le ofrecieron trabajo inmediatamente a Carlson.